entramos a nuestro ciclo formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hoy es el programa número 25 en el que vengo tratando esto que es tan consistente, nuestra vida espiritual, cómo se compone. Y estamos intentando articular un tema con otro que conforman el desarrollo y la dinámica de una vida espiritual a la luz de la espiritualidad católica cristiana. Y lo último que hemos tratado han sido los errores bien intencionados. Previamente dediqué unos programas para hablar de los errores ocasionados por el pánico, ya que entramos dentro de nuestra vida espiritual en el tema del pecado. Entonces vamos a recoger algunos elementos. Sepamos siempre que un error tiene que ver con un mal razonamiento. En cambio, el equívoco es una distorsión, hay que ver si es voluntaria o involuntaria, o sea, querer aceptar o no querer aceptar lo que el entendimiento nos entrega respecto de una realidad. Que quede claro entonces que el equívoco es una distorsión de la realidad. Puede ser voluntaria o involuntaria, eso exige un segundo análisis. Ahora, cuando empecé a tratar estos errores, lo hago a través de la Escritura, esbozando de la Escritura 5 tipos de errores que son los fundamentales que marca la Escritura. El primero fue sobre el pánico, les decía, expliqué mucho los 3 elementos que generan pánico. Para eso siempre ingresen a mi canal de YouTube y escuchen los programas anteriores. Claudio Rizzo, con Z, teólogo. Ese es el nombre del canal de YouTube. Estuvimos hablando también en 2 programas, el anterior y el previo, sobre los errores bien intencionados, donde expliqué la diferencia entre intención y método, la integridad del pecado y la especie del pecado. Por eso es muy interesante, han sido enseñanzas que se dan en audiencias cuando se prepara para la confesión a los seminaristas diáconos. Hoy vamos a empezar con el tercer tipo de errores, que son los errores por negligencia. En primer lugar, para que todos entremos en contexto, si tenemos que definir qué es la negligencia, vamos a encontrar 2 acepciones. Por un lado es la falta de cuidado, aplicación y falta de diligencia, o sea, prolijidad de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Y en segundo lugar, se admite que negligencia es un error o fallo involuntario causado por falta de atención, por falta de aplicación o falta de diligencia. Si nos posicionamos en la primera definición, la falta de cuidado, la falta de aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, a veces puede darse esto en la profesión, a veces en la ocupación, a veces en la vocación. Por eso la misma palabra de Dios nos advierte que tenemos que consolidar nuestra vocación y nuestra elección. Entonces, si Dios nos llama y nos elige, esto es vocación y elección, al decir que tenemos que consolidar, la negligencia siempre puede estar a nuestro alrededor, justamente. Falta de cuidado, de aplicación, de diligencia en lo que la persona hace, especialmente en el cumplimiento de una obligación. Entonces cada uno tiene sus obligaciones, sus deberes, lo que llamamos hoy sus exigencias éticas. Ahí entra todo, obligaciones y deberes bajo el concepto de exigencias éticas. Cada uno, lógicamente, según su llamado, según su vocación, según su misión en la vida y en la iglesia, ¿verdad? Y por otro lado, nos topamos con que también a la negligencia
se la llama error o fallo involuntario causado por esta falta de atención, de aplicación o de diligencia, ¿no? Siempre la diligencia es la prolijidad, es el orden de una persona en lo que hace. Las personas criteriosas ciertamente son diligentes. Por eso nosotros vamos a tratar de ahondar más los errores cometidos por negligencia. Yo diría que este tipo de errores son el resultado de la pereza, es decir, de la falta de amor, porque la pereza ciertamente es un vaciamiento de amor. Una persona cuando está perezosa es porque está con problemas en el área afectiva. Fíjense, salvo que haya algo físico, por supuesto, que determine que una persona no se sienta bien, pero estamos hablando del error, entonces relacionemos pereza con error, un mal razonamiento. Por eso es un campo que no tiene que ver con lo biológico específicamente, sino que tiene que ver con lo que uno piensa. La inteligencia, o sea, el entendimiento, ¿está vinculado a la voluntad? Sí, claramente. La voluntad depende del entendimiento. Como enseña Santo Tomás de Aquino, va en busca del bien conocido, o sea, del bien que el entendimiento, del cual el entendimiento, diría, tiene una experiencia. Entonces, cuando hay pereza, desde este ángulo donde estamos tratando, este tema, cuando hay pereza, significa que hay vaciamiento de amor. Siempre que hay un desorden afectivo, hay pereza. Cada uno piénselo en relación a sí mismo, en relación a otros que podemos ayudar. Las personas cuando se tornan perezosas es que afectivamente no están bien. Por contraste, cuando una persona afectivamente está bien, siempre tiene ganas de todo. Tiene ganas de levantarse más temprano, tiene ganas de salir, tiene ganas de ayudar a otros, tiene ganas de servir. Todo depende de cómo está organizada en este momento su vida afectiva. Por otro lado, este tipo de errores no solamente son el resultado de la pereza, sino que se pueden dar también en la inconstancia. O sea, la inconstancia, la falta de perseverancia, genera muchos errores. O sea que uno descuida la atención, descuida la prolijidad, y es allí donde también no llegamos a cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Es decir, si uno estudia un idioma, necesita seguirlo años, más en un país extranjero, ¿verdad? Uno no puede pretender en un año saber todo, sino que también depende de cuántas clases tomas, cómo es el profesor, qué exigencia tiene el profesor, en todo, en la pronunciación, en la construcción gramatical. Entonces, si uno quiere lo rápido, nunca va a progresar. Si uno hace una carrera, lo mismo. Uno nunca sabe si llega a terminar esa carrera. Y lo mismo diríamos para la construcción de cualquier vínculo. En la amistad se necesita constancia. En la hermandad, en la vida comunitaria, se necesita constancia. Ni que hablar de las personas que viven juntas. Se necesita la constancia. Y muchas veces por desatender la prolijidad, el orden, cometemos errores por negligencia. Sin embargo, hay también un error más que quisiera recalcar, que es generador de la negligencia. ¿Y saben cuál es? El olvido. El olvido muchas veces genera que uno cometa errores. Entonces, voy a decir algo muy abierto como para que de ahí cada uno lo lleve a su reflexión. Si uno está interesado en estar mejor de salud y tiene un turno para tal día y se olvida,
Bueno, ese olvido nos tiene que llamar la atención. Los olvidos comienzan, comprobados psicológicamente, a partir de los 40 años. Así como físicamente, a partir de los 40 años comienza la artrosis. En algunos es casi inadvertido. En el caso del olvido, se requiere una disciplina en la mente constante, un recordar constante. Para esto siempre es bueno estudiar idiomas, y los que estudiaron retomar, porque la mente, al estudiar un idioma, tiene que construir, tiene que poner primero el sujeto, después el verbo, todo el predicado, cómo se arma, tiene que acudir a la memoria, tiene que acordarse de la conjugación. Todo eso que se hace constantemente ya es bellísimo si uno lo logra por escrito. Y si después uno, en el habla, puede incorporar hablar con una cierta soltura, está construyendo constantemente con la mente. Es un ejercicio muy bueno, por eso los neurólogos en general recomiendan este ejercicio de estudiar un idioma, porque la mente construye. Eso es muy importante, construir con la mente. A veces los olvidos suceden porque uno puede rechazar algo. Hay una persona que puede decir, bueno, yo tengo un turno con el médico, pero medio no quiero ir, entonces después hasta se olvida que tiene que ir, porque me pide esto, me pide aquello, entonces no lo puedo hacer. Ven que de algún modo hay una actitud de rechazo en el olvido. Ahora, la memoria es como un músculo. Si uno no la moviliza siempre desde lo macro a lo micro, la memoria empieza a tener problemas y el olvido se hace más factible. Se pueden utilizar elementos como para que esto no suceda y uno recupere más la memoria. Sí, hay elementos. Por eso les digo, de lo macro a lo micro. Por ejemplo, bueno, yo en teoterapia hace unos años, cuando traté mucho el tema de la memoria, sugerí en un ejercicio que hemos hecho, recordar, por ejemplo, según la edad que tiene cada uno, pero vamos a decir a los 10 años, dónde uno vivía. Recordar el inmueble en general, con quién vivía, luego en qué ciudad, después en qué parte de la ciudad, después la calle, después el número de donde uno vivía, después entrar a la habitación con la memoria y recordar de qué color estaban pintadas las habitaciones, qué muebles tenía uno, con quiénes uno trataba. ¿Ven? Empiezo por lo macro, lo grande, y voy hilando más fino hacia lo pequeño. Ese es un ejercicio muy bueno para la memoria. Recordemos entonces que la pereza, la inconstancia, o sea, la falta de perseverancia, y el olvido son peldaños para ser negligente. Y también puedo mencionar, así como a grosso modo, la falta de disciplina. La disciplina siempre es adquirida. Nadie se disciplina solo. Uno intenta disciplinarse. Vamos a dar un ejemplo. No irnos a dormir sin habernos lavado los dientes. Entonces uno lo que está haciendo es disciplinarse todos los días. Vamos a otra disciplina bendecida, abrir los ojos, pronunciar el nombre de Jesús. Estirarse a la mañana con los brazos bien en alto, abrirlos hacia los costados y decirle al Señor, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas en todo momento y en todo lugar. Hacerlo 3 veces en honor a la Trinidad. Bueno, esto ayuda muchísimo. La disciplina es muy importante. Uno cuando estudia, si no tiene disciplina, no puede ir adelante. Justamente, ayer en la poscomunión, el Padre César
dijo, bueno, ahora vamos a escucharlo a Claudio un poco, qué significaron estos 32 años de predicar retiros todos los meses de su vida. Entonces les compartía a mis hermanos de comunidad algunos detalles, entre ellos lo que implicó para mí hacer la carrera de filosofía y teología, o sea, todo el teologado. Para un laico no es lo mismo que para un religioso, porque el religioso tiene la mañana libre, supongamos, y después puede cursar, porque la institución, la congregación, se encarga de mantenerlo. Pero en el caso de un laico, uno se automantiene con su trabajo y a la mañana trabaja. Entonces los tiempos de estudio son a la noche tarde, cuando uno está cansado, a veces hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque los trabajos prácticos no esperan, porque los parciales no esperan, porque los finales no esperan. Tener la mesa llena de libros, ir organizándose ya para los finales, para eso hay que hacer un seguimiento en los apuntes que uno toma en cada una de las materias y entender lo que en cada clase uno escribió y tomó, ya lo va deglutiendo a medida que pasa clase por clase. Todo eso es una disciplina. Entonces les decía que había materias, yo estudié con los salesianos la filosofía y la teología, materias en que los salesianos traen profesores de Europa. Por ejemplo, me ha pasado con el padre Lona, que es un discípulo de Schnackenburg, y él da cursos o seminarios también optativos, y yo quise estudiar mucho porque ya que lo tenía, entonces tomé, además de las clases curriculares, tomé más seminarios, porque si no lo hacía en la época de formación, ya después cuesta más volver porque uno tiene otras actividades. Y llegué a tomar 18 horas de Biblia por semana con él. Lo mismo pasaba con otro profesor de ética filosófica, y si uno no cursaba ahí, había que esperar 2 años para volver a cursar la materia correlativa. Entonces para mí fue una exigencia altísima, sábados y domingos estudiando. Antes, cuando era muy joven, a los 17 años, terminado el secundario, ingreso al profesorado de inglés, pero trabajaba. Entonces, cuando ingreso, iba a la mañana al profesorado y a la noche al profesorado. Entonces ha sido una vida de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es por ello que, de vez en cuando, digo que conozco la cultura del esfuerzo y del trabajo. Si yo no hubiese tenido disciplina de vida, no llegaba a nada. Y hoy no podría dar lo que doy a toda la iglesia, a sacerdotes, a religiosos, a laicos, a monasterios. ¿Cómo podría ir y desarrollar temas? ¿Cómo dar ponencia? ¿Cómo dar una conferencia? ¿Cómo manejar la cantidad de temáticas que por radio vengo dando desde hace 22 años? ¿Cómo estar al frente de ciclos formativos con bloques de media hora? Cuando en general se habla 10 minutos en radio, se va una pausa, se hace un comentario en general y no se espiga entre el conocimiento más importante. ¿Cómo adquirir un buen vocabulario para desarrollar los temas? Ya que sin vocabulario merma mucho el desarrollo de un tema. Bueno, ahora tengo otra edad, claro, no tengo la edad de cuando empecé. Tengo muchos años de experiencia en lo que hago. Digo, sin disciplina hubiese sido un error por negligencia. Un profesional sin disciplina no brilla en su profesión. Un ama de casa, que es una vocación ser ama de casa, por eso yo sé que muchas mujeres eligen ser amas de casa. Si no tienen disciplina, no pueden organizarse en la casa, para las compras, para el funcionamiento de un grupo familiar, para sus horarios, para tener un poco de vida propia, hacerse un curso, salir a caminar, ir a un gimnasio, ir a la iglesia, servir a una comunidad, formarse, ir a orar, participar de la liturgia. Digo, en una vocación se necesita mucha disciplina. Hablar de disciplina, claro está, no es hablar de rigidez, es hablar de una conducta que obliga
a horarios, obliga a tiempos, pero esa obligación nace de adentro, justamente lo que quiere decir la palabra obligare. En latín, obligar, la traducción significa lo que me liga desde adentro. Entonces digo, como dice la gente, sin esfuerzos no se consigue nada. Es cierto, aún la formación de una familia, sin esfuerzos no se puede formar una familia. Es imposible que esa familia crezca como familia. Más allá de si tienen auto y una casa, digo, como familia en sí, se tienen que aunar esfuerzos. Y lo mismo lo traslado a una vocación. La vocación cristiana, ya sea sacerdotal, religiosa o laical, tiene exigencias éticas. Si uno no conoce lo que es el valor de la disciplina, tampoco es perseverante en la oración, por ejemplo. Lo mismo en la vida sacramental, lo mismo en la vida formativa. Hay mucha gente que maneja su vida de fe según sus emociones y sus sentimientos. Algunos otros tienen tiempos para ir acá, ir allá, pero cuando se trata algo de Dios parece ser que no pudieron, que les duele el callito, que les duele el estómago, que les duelen aquello, pero para otros lados van. Eso llama la atención, ¿no es cierto? Como a otros lados van, a un gimnasio van, a otro lado van, pero para las cosas de Dios no se sientan a escuchar y van y participan. Por eso ahí hay problemas psicológicos, ciertamente. No es no puedo, es no quiero. Es la voluntad que tiene que trabajarse en un volumen mucho más alto, como para que la persona pueda ser de Dios y tenga constancia. Por eso es tan buena la disciplina, ¿no? Eso ayuda muchísimo. En cuanto al área docente, también les comparto que yo siempre que he trabajado en los distintos niveles, aún con niños, muchos años, porque me parece que la base de la fe se adquiere en la niñez, me he dedicado incansablemente, 23 años fui coordinador general de una escuela de doble turno, y la formación que les he dado siempre la recuerdo, porque he trabajado mucho con ellos y es muy lindo trabajar con los niños la vida de fe, es algo hermoso, pero también una dedicación exclusiva. Digo, es un trabajo arduo, lo mismo en secundarios, donde fui profesor, lo mismo en otros niveles. Digo, se necesita una disciplina, de lo contrario no hay crecimiento. Fíjense si hay crecimiento sin disciplina. No conozco eso. Una persona, por ejemplo, para bajar de peso, si no se disciplina en comer menos, en comer sano, en hacer un poco de gimnasia, no baja de peso. Se necesita adquirir una disciplina. Por eso a la disciplina no hay que verla como algo represivo, como si fuera una neurosis. Hay que verlo como una opción para que la disciplina se haga con entrega y con donación. Esa es una buena disciplina. En este sentido nos dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, que vendrá la recompensa si no desfallecemos. Entonces nos queda claro cuáles son, digamos, las fuentes que conllevan a la negligencia. Mencioné la pereza, traté también la inconstancia, el olvido y la falta de disciplina. Queda claro, ¿verdad? Saben que quiero invitarlos ahora a ver un error por negligencia por parte de David hacia su hijo Adonías. Y esto lo encuentro en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice la palabra, mientras tanto, Adonías, hijo de Jawit, se gloriaba diciendo, yo seré rey, y se consiguió un carro de guerra, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Pero nunca su padre lo había reprendido, preguntándole por qué hacía eso.
Además, era muy apuesto y había nacido después de Absalón. Esta es la palabra de Dios que está en primer libro de Reyes, que es un libro histórico, como la expresa la palabra, libro de Reyes. Los libros históricos hablan de lo sucedido en el pasado, en la estructura bíblica griega. Jawit fue una de las tantas mujeres de David. Esta ha sido una negligencia progresiva, porque Adonías nació como un rebelde, creció como un rebelde, yo seré rey, y cuando le llegó la edad de la responsabilidad, se negó a ser responsable diciendo yo seré rey, directamente. Bueno, a veces pasan estas cosas, a veces vemos, incluso en algunos jóvenes, que plantean yo quiero ser tal cosa. Es como que no aguantan que le den órdenes cuando ingresan a trabajar, van a una empresa, van a un lugar educativo. Si son recién recibidos, sí, pero a mí me enseñaron así, y no aceptan los consejos de los que ya tienen años en esto, ¿no? O sea que en el fondo, ¿qué es lo que falta? Y falta la dama humildad. Entonces se cae en este tipo de negligencia que llamo progresiva. La negligencia progresiva es una negligencia que hay que tratar de agarrarla a tiempo, si no uno se va a dar contra la pared con todo. Es decir, un muchachito, una chica que estudia, se recibe de licenciado en, licenciada en. Van a una empresa, bueno, yo soy licenciado en, licenciada en. Pero son cachorrones, recién están empezando y lógicamente tienen que ir a adquirir experiencia, y ahí es donde salta todo esto, donde uno ve que quiénes son los humildes que quieren aprender y son los que realmente llegan a algo, y están los que yo soy licenciado y ya nadie me puede decir nada. Recuerdo cuando estudiábamos teología, ya llegando al último año de la carrera, nos decían, bueno, a partir de ahora van a empezar a hacer teología. Entonces nosotros como alumnos decíamos a partir de ahora, ¿y qué estuvimos haciendo hasta este momento? Claro, estuvieron saboreando lo que significa hacer teología, pero ahora les toca el momento de teologizar con toda su gente, a ver cómo bajan todo esto al pueblo de Dios, cómo hacen que el pueblo de Dios se vaya inmiscuyendo en esta formación, y ahí está la habilidad de cada uno y la dedicación. Yo me he dedicado a la formación interdisciplinaria, por eso es como el agua, la formación interdisciplinaria que va llegando en todo huequito y grieta que encuentra. Es decir, que vamos recorriendo la vida en una formación mucho más abarcativa que nos sirve para crecer, es una formación vital, es una teología situativa, ¿no? Que se sitúa en las realidades de cada uno, como estamos viendo ahora todos los tipos de errores. Bueno, yo quisiera entonces agregar que en relación a lo que dije de David con su hijo Adonías, parte del problema estuvo en que David nunca se enfrentó con su hijo y le dijo que era un rebelde. David siempre estuvo muy ocupado, como a veces sucede con algunos padres. Están muy ocupados, no tienen tiempo para escuchar a sus hijos, y los hijos van al tuntum, van haciendo lo que les parece, y si les va bien, bien, y si les va mal, les da igual. Entonces digo, a veces conviene prestar atención los que son padres o abuelos y tratan con sus hijos o nietos respectivamente, porque puede suceder lo mismo, pero después no están garantizando un buen futuro para los jóvenes. Compartamos una breve reflexión para finalizar, que es de un político y científico norteamericano del año 1700, que es muy oportuna para los errores por negligencia. Él escribió esta reflexión: un pequeño descuido puede producir daño. Por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió
el jinete. Entonces fíjense cómo la negligencia genera un efecto dominó. Eso es lo que quería decirles. Y lo releo nuevamente. Un pequeño descuido puede producir daño. Empezamos por ahí. Por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de una herradura, al perderse, se perdió el caballo. Y si se perdió el caballo, se perdió el jinete. ¿Dónde está el jinete? Bueno, el efecto dominó es un anuncio muy claro que nos tiene que quedar hoy al haber abordado los errores por negligencia. Sepamos entonces, para concluir, que si la base de la negligencia es o puede ser, según el caso, la pereza, la inconstancia, el olvido o la falta de disciplina, todo esto conduce al efecto dominó. Después vienen otras cosas. Por eso las cosas hay que tratar de agarrarlas a tiempo. Si un hijo sale con esta misma inquietud, como pasó con Adonías, con David, los padres tienen que enfrentarse y plantear el tema. No hay que dejar pasar. Todo lo que no se agarra a tiempo avanza, ¿no? Entonces también esto es algo muy importante. Es como decirle a una persona, lo que me decís me molesta. Y hay que hacérselo saber a la persona, siempre y cuando uno tenga un basamento lógico, ¿no? Estamos hablando en términos de coherencia y no de ocurrencias. Bien, muy bien. Me siento muy feliz de haber tratado este abordaje en el programa de hoy, en esta emisión 1152 de nuestro programa Intimidad en el ciclo de la vida espiritual y los grados de oración. Vamos a cerrar entonces el bloque con un tema musical. Qué mejor que dejarse guiar por el buen pastor, porque como dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Por eso Él nos llama por su nombre, por el nombre que tenemos cada uno de nosotros. Dejémonos pastorear por el Señor para evitar esos efectos dominó, así siempre estamos atentos a su voz. Llega el Salmo, muy bien interpretado melódicamente por una española que se llama El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el justo sendero, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Aunque camine por oscuras cañadas, no he de temer. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor